Hola Iglesia, te damos la bienvenida a esta reunión virtual. Esperamos que esperamos que este espacio sea de bendición para tu vida, esperamos que este espacio sea de bendición para tu hogar, esperamos que este espacio sea de bendición para todos aquellos que te rodean. ¿Sabes qué tal si antes de iniciar con esta reunión me acompañas en una breve oración y le decimos: Señor, te damos gracias por todo lo que tú has sido con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ser un Dios tan maravilloso con cada uno de nosotros. Gracias por tu amor incomparable, por tu amor maravilloso, por tu amor excepcional, por tu amor incomprensible, que aun a pesar de cómo somos nosotros, tú nos sigues amando, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, que en este espacio, Señor, seas tú abriendo nuestros oídos espirituales y preparando nuestro corazón para que esa palabra que tú tienes preparada para nosotros, Señor, la podamos recibir con fe y expectativa, Señor. Que esta palabra se siembre en nuestros corazones y pueda dar fruto a su debido tiempo, Señor. Fruto que otras personas, Señor, puedan aprovechar de nosotros, Señor, a través de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando nuestras vidas, Señor, que seas tú tomando el resto de esta semana, Señor, tomando lo que queda de este año, Señor. Lo ponemos todo delante de ti para que sea todo en tus manos, Señor. Nuestras metas, nuestros planes, Señor, nuestros sueños, todo lo ponemos delante de ti, Señor, porque sabemos y creemos que en ti hay seguridad, que en ti hay bendición y que en ti hay milagros, Señor. Te damos gracias, papá, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de llegar a la palabra, a esa palabra del Señor que nos va a bendecir en este día, en este tiempo, ¿qué tal si te dispones para alabar con nosotros el nombre del Señor? Y que este tiempo, Señor, que este tiempo sea un tiempo para exaltar su nombre y elevarlo lo más alto. ¿Qué tal si ponemos el nombre de Dios en lo más alto en este tiempo y con fe y con gozo le cantamos a Él? Dios te bendiga, iglesia. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cantaré
Buenos días, hermanos y amigos. Un saludo muy cordial a toda la linda gente del Centro Bíblico de Bucaramanga, Pastor Salvador de la Hoz, Reposa Alma y a todo el liderazgo. Soy Néstor Blanco, venezolano, viviendo en República Dominicana. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, agradecemos todas tus maravillas, todas tus bendiciones, porque todo te lo debemos a ti. Cuando estamos reunidos en este momento solemne, pedimos que la unción de tu Espíritu Santo nos cubra y nos bendiga con la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, vamos a hablar de lo más importante. Vamos a poner las cosas en orden. Vamos a hablar de la oración. Cuando hablamos de oración, la palabra oración tiene un significado en el imaginario, en la mente del cristiano. Casi siempre cuando hablamos de oración, la gente piensa en una palanca, como la de Arquímedes, que sirve para mover cosas, o en una persona rogándole a Dios para que le conceda algún favor más o menos utilitario. Eso es lo que nosotros asumimos cuando hablamos de oración. Es muy triste eso porque la categoría oración es muchísimo más seria y muchísimo más útil de lo que la iglesia cree. Lo que pasa es que orar no es fácil. Y lo triste es que creemos que es fácil. Lo triste es que creemos que sabemos y realmente no sabemos que no sabemos. Como no sabemos que no sabemos, oramos mal. Vamos a ir a la palabra de Dios para desentrañar lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, estamos leyendo en Lucas 11. Es una narración. Jesús estaba orando en un lugar, porque Jesús acostumbraba a orar, era un hombre de oración. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Bien interesante esta petición del grupo de discípulos. Se le acerca uno al Señor y es como si le dijera: me mandaron a decirte que nos enseñes a orar. Es curioso que hayan pedido eso, porque Jesús hacía muchas cosas portentosas. Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, caminaba sobre las aguas, multiplicaba la comida, le daba esperanza a la gente, en fin. Pero ellos no le pidieron al Señor que les enseñara a hacer eso, sino que los enseñara a orar. Es bien interesante porque es la única vez en la Biblia que alguien hace esa petición, por lo menos registrada: enséñanos a orar. Bueno, uno espera que Jesús, ante esa petición, les enseñe formas, normas, posturas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que analizar bien eso para entender qué era lo que estaban pidiendo los discípulos. ¿Qué era? ¿Cuál era el corazón de su petición? Enséñanos a orar, pero ¿realmente no sabían ellos orar? ¿Cuál era el componente de oración que tenían estos discípulos? Estos discípulos, primero, número uno, eran judíos. Tenemos que entender eso. Venían del mundo judío. Si venían del mundo judío y eran todos judíos, es inexplicable que no sepan orar. ¿Qué saben ellos como judíos acerca de la oración? Bueno, saben varias cosas. Número uno, saben que cuando los judíos oran ponen el rostro hacia Jerusalén. Saben que oran de pie con las manos levantadas. Número dos. Número tres, saben que oran 3 veces al día. Número 4, oran en el templo, en la sinagoga. Número 5, sus oraciones son largas, no son puntuales, no son espontáneas como las nuestras.
Son como grandes poemas rezados. Los discípulos saben todo eso, pero le dicen al Señor que los enseñe a orar, lo cual significa una crisis, porque es cuando uno cree que sabe algo y no lo sabe. Es cuando uno viene por años haciendo algo y de repente ve a alguien que lo hace muy bien y uno se avergüenza y dice, bueno, déjame decirle a este que me enseñe, porque yo creía que sabía esto, pero realmente él lo hace tan bien que me demuestra que yo he estado equivocado. Esa es la posición de los discípulos. Enséñanos a orar. Pero cuando ellos hacen esa pregunta, uno tiene que tratar de ubicarse para entender qué es lo que están preguntando en la mente de ellos, qué es lo que ellos ignoran. Cuando ellos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué le están diciendo a Jesús? ¿Acaso le están diciendo, enséñanos cuáles son las palabras que tenemos que decir? Enséñanos cuál es la postura, cuál es la hora, cuántas veces, cuán largo ha de ser la oración. No, no están hablando de eso. ¿Cómo sabemos que no están hablando de eso? Bueno, por la respuesta de Jesucristo. Cuando el maestro de la oración, Jesucristo, recibe a sus discípulos que le están diciendo que los enseñe a orar, él les dice 3 cosas. Y es importante que usted tome en cuenta estas 3 cosas que está diciendo el Señor a sus discípulos. 3 cosas. Lo primero que dice el Señor, mas tú cuando ores no seas como los hipócritas. Y cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Qué tal? Quizás ellos no se esperaban eso. Ahora fíjense que Jesús no está hablando de posiciones, no está hablando de postura, no está hablando de palabras, sino está hablando de motivación del corazón, de eso que la gente no ve. Porque nuestras motivaciones siempre están escondidas. Pero el Señor dice, me están pidiendo que les enseñe a orar. Ok, número 1, cuando ores no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Estos hipócritas a los que se refiere el Señor son los líderes espirituales de la nación. Él los conoce muy bien. Ellos saben orar desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista de la tradición. Pero su corazón es hipócrita porque oran en las sinagogas y en las esquinas de las calles, pero su motivación es para ser vistos de los hombres. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ministramos, servimos, cantamos, tocamos un instrumento, somos líderes en la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra motivación? A lo mejor la gente y los otros líderes no se dan cuenta de cuál es nuestra motivación, pero Dios sí se da cuenta y al final lo más importante es que Él se dé cuenta porque Él es el que nos va a juzgar finalmente. Entonces el Señor dice, estos líderes, que no son cualquier persona, que son los pastores de la nación, que son los fariseos, que son los escribas, los intérpretes de la ley, ellos usan la oración de una manera hipócrita. La hipocresía es una postura pecaminosa que consiste en que yo digo una cosa con la boca y con el corazón digo otra. Que pongo una cara de bueno, pero en el fondo soy malo, porque ando buscando algo de la otra persona, pero no le digo qué es lo que estoy buscando. Estoy actuando. De hecho, la palabra actuación, desde el punto de vista de arte dramático, en griego es hipócrita. O sea, tomo un lugar que no es real. Simplemente lo hago para que la gente lo crea. El Señor dijo que esos líderes son hipócritas. De hecho, cuando uno de ellos, cuando el Señor habla de que un fariseo y un publicano, es decir, un líder religioso y un mundano, un materialista como eran los publicanos, entran al templo a orar. El religioso hace, por supuesto, una oración religiosa y trata de convencer a Dios de que Él es bueno, de que Él es justo, de que Él ayuna, de que Él diezma, etcétera, etcétera. El Señor dice que ese hombre, el fariseo, el reverendo, el que sabía orar, el líder, el alto líder, oró consigo mismo. O sea, no oró, lo que hizo fue
un acto dramático, un acto de hipocresía. Pero el publicano, que es malo, que es materialista, que es impío y que lo sabe y que nos está ocultando, viene cansado de su pecado a la presencia de Dios, porque todo el mundo tiene derecho a acercarse a la presencia de Dios. Y le dice, sé propicio a mi pecador. O sea, ayúdame para ver cómo yo resuelvo mi vida, porque estoy cansado de lo que soy. Y le habla con sinceridad al Señor. Y el Señor Jesús dice que el publicano salió justificado. Porque es que yo no voy a ser justificado delante de Dios porque soy bueno, porque soy malo, sino porque Dios tiene misericordia de mí, sea bueno o sea malo. Bien, no seas como los hipócritas. Ten en cuenta qué es lo que hay en tu corazón cuando vienes a orar. Y ten en cuenta que como la oración tiene una buena fama, cuando la gente te ve orar te califica. No hagas eso para que la gente te califique. La oración tiene fama de santo, de santidad, de bondad, de poder, en fin. Y cuando la gente te ve orando dice, wow, el reverendo está orando, el hermano está orando. Y tristemente lo que estás es luciéndote, tratando de que la gente tenga un buen concepto de ti. Y la gente lo tiene. Pero no es importante lo que la gente crea de nosotros, lo importante es lo que Dios cree de nosotros. La otra cosa que el Señor le dice, la segunda cosa, quizás es la más importante de todas. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esto es quizás lo más serio que se ha dicho en toda la historia de la humanidad acerca de la oración. Porque el Señor aquí está estableciendo una diferencia fundamental entre dos categorías que no solemos discriminar: oración a secas y vida de oración. La mayoría de los cristianos oramos porque estamos acostumbrados a orar, porque nos enseñaron a orar. Nos dijeron que teníamos que orar al comer, antes de dormir, al recoger la ofrenda en la iglesia, al despedir el culto, cuando hay una angustia, cuando hay una necesidad. ¿Por qué? Porque, bueno, esa oración sirve para que Dios resuelva. Y eso está bien. Pero eso no es vida de oración. Muchísimas personas hacen eso, millones de personas hacen eso en la iglesia y viven una vida de pecado. Y si el Señor los sorprende, no van a entrar en el reino de los cielos. En aquel día, muchos dirán, no, yo profetizaba, yo echaba fuera demonios, yo hacía milagros. ¿Cómo es posible que no estoy ahí en el libro de la vida? No, no estás. Porque no se trata de lo que tú haces, sino de lo que tú eres. Entonces el Señor aquí, respondiéndole a los discípulos que le piden que los enseñe a orar, les dice algo muy puntual. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Jesús está hablando de una categoría de oración que, escuchen bien, la gran mayoría de los cristianos desconoce. Hay cristianos que han estado toda la vida en la iglesia, inclusive líderes que han estado toda su vida en la iglesia y no tienen una vida de oración. Solamente oran de una manera utilitaria. Oran buscando un favor particular de Dios, pero no oran para entregarse a Dios, no oran para que Dios los quebrante, no oran para que su vida cambie, porque hay muchas cosas de la vida del mundo que ellos hacen. Pueden decir mentiras, pueden mirar pornografía, pueden hacer negocios indebidos, pueden corromperse, pueden ser envidiosos, etcétera, etcétera. Y pueden pasar años en esa situación en la iglesia y cuando los mandan a orar ellos hacen una oración. Y cuando los mandan a despedir el culto ellos hacen una oración impresionante. Y cuando tienen que comer hacen una oración impresionante. Algunas de esas oraciones son hipócritas porque normalmente en su casa no bendicen el acto de comer porque no están acostumbrados a eso. Pero cuando están en un restaurante con unos hermanos o cuando hay una comida en la iglesia, ahí hacen una oración porque los están controlando, porque los están viendo.
y no quieren que la gente crea que ellos son lo que no son. Es decir, hacen una oración para que la gente los vea. Pero Dios, que los está viendo y los conoce, no toma para nada en cuenta esa oración. La pregunta que hay que hacerse es esta: ¿yo tengo una vida de oración? ¿Qué es una vida de oración? Una vida de oración es una vida en la cual yo, como individuo cristiano, me acerco a Dios todos los días. No se pregunte cuánto tiempo, porque ese no es el problema. El problema es que yo entienda que, como Cristo lo hacía, yo debo separar diariamente, escuche bien, diariamente, un tiempo para venir a la presencia del Señor sin lista de peticiones, sino a entregarme, a encontrarme con el Señor para que Él me transforme. Porque la oración es un encuentro de dos mundos, el mundo de Dios y el mundo de nosotros. Y cuando esos dos mundos se encuentran, uno de esos dos mundos va a cambiar, y no es el de Dios, porque Dios es inmutable. El que va a cambiar es mi mundo. ¿Y por qué cambia mi mundo? Bueno, porque me acerco a la fuente de la bondad, de la justicia, del poder, de la misericordia, de la santidad. Y nadie, escuche bien, ninguna persona puede acercarse a Dios y permanecer igual. En la medida que me voy acercando a Dios, en esa medida soy transformado. No es una transformación milagrosa, como ser sanado de un cáncer o de una hernia, eso es otra cosa. Es una transformación paulatina, lenta. ¿Por qué? Porque esa transformación tiene que competir con el mundo en el que yo vivo. Yo no vivo en el cielo, no vivimos en el cielo. Vivimos en la tierra. Y en esta tierra, que está maldita por el pecado, en esta tierra donde nosotros tenemos que luchar contra la carne, contra nuestra naturaleza pecaminosa, no es fácil ser santo, no es fácil orar. Lo que es fácil es ser mentiroso, adúltero, envidioso, ladrón, corrupto. Eso es fácil, eso forma parte de la naturaleza humana. Pero cuando yo hago cosas que van en contra de esa naturaleza, me voy a encontrar entonces con un mundo, el mundo de Satanás y sus demonios, que viven 24/7, como la Biblia lo dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso orar no es fácil. Por eso cuando decidimos tener momentos de oración, tenemos que luchar ¿contra qué? Contra el sueño, contra la mente que no se concentra, contra el teléfono que suena, contra los niños que gritan, es decir, contra todas esas incomodidades que no ocurren cuando estamos viendo una película por televisión. Nosotros podemos agarrar nuestro iPhone y meternos en Twitter, en Facebook, en Messenger, en Gmail, en YouTube, y durar 1 o 2 horas. Y pasan 2 horas tranquilos, pero nos ponemos a orar 5 minutos y a los 3 minutos estamos desesperados por terminar. ¿Por qué? Bueno, porque estamos nadando contra la corriente, porque estamos nadando contra la corriente del mundo. Por eso hay que tener una vida de oración. En la medida que usted va estableciendo una vida de oración, una vida de encuentro íntimo con Dios, en el cual usted viene a quebrantarse y a ser quebrantado por el Señor, en esa medida usted le va tomando cariño a la oración y la oración se va alargando poco a poco sin que usted se dé cuenta. Por eso Cristo dijo: mas tú cuando ores entra en tu aposento. Es decir, Cristo no está diciendo que tienes que meterte en un cuarto y cerrar la puerta literalmente, necesariamente. A veces hay que hacer eso. Pero lo que Cristo está diciendo, estoy hablando de momentos que yo escojo, no porque me mandan a orar, no porque son las 3 de la tarde, no porque el culto se acabó, no porque voy a comer. No, no es eso. Es que vengo a encontrarme con el Señor. Yo decido y debo decidir tener momentos de encontrarme con el Señor para ser transformado. ¿Cómo soy transformado? Eso es un proceso lento que ocurre, por ejemplo, como cuando la grasa se acerca al fuego. La grasa se acerca al fuego y cuando se acerca, ella cambia, ella se transforma.
ella se derrite por el calor del fuego. La grasa no puede hacer nada para no derretirse, porque el calor forma parte de la naturaleza del fuego y el derretirse por el calor forma parte de la naturaleza de la grasa. Si la grasa no quisiera derretirse cuando se acerca al fuego, ella solamente tiene una opción, ella debe retirarse. Si se retira, el fuego no la derrite porque no la puede alcanzar, su influencia no la alcanza. Bueno, exactamente eso pasa con Dios y nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, nos derretimos. Empezamos a ser quebrantados. El Espíritu Santo empieza a revelarnos nuestras mentirillas evangélicas, nuestros pecaditos evangélicos. El Espíritu Santo empieza a recordarnos los pecados no confesados. El Espíritu Santo empieza a darnos cuenta, a que nos demos cuenta que tenemos envidia de otro líder. En fin, de todas esas cosas que se van aglomerando en nuestro corazón y no nos damos cuenta. La lección que el Señor nos está dando es, ¿tienes una vida de oración? Una vida de oración no es orar por los enfermos, ni por los endemoniados, ni por la comida. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer una persona impía, puede acercarse al Señor y pedirle que le sane a su hijo y el Señor se lo sana. No porque la persona es buena o es mala. Simplemente el Señor lo sana porque el Señor es misericordioso. Pero vida de oración es encuentro. Es la decisión de un creyente que a cualquier hora del día, las 3 de la mañana, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, en su casa, en el templo, en la oficina, donde sea, en la montaña, busca un lugar, eso sí, solitario. Un lugar tranquilo, donde no te distraigan, donde no te interrumpan. Es un encuentro íntimo con Dios, donde vienes a derramar tu alma. No a traer una lista de peticiones, sino a traerte a ti, a la presencia del Señor. A decirle al Señor, Señor, examíname. Señor, quebrántame. Señor, yo quiero mirar a la gente como tú las miras. Yo quiero ser santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo me miro y no me gusto. Por eso quiero que tú me cambies. Y el Señor te va a ir cambiando lentamente. Porque la santidad no es un milagro. La santidad es un proceso de toda la vida que se produce en la medida que te acercas a Dios. Porque eso es un principio. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Cuando nos acercamos a Dios en oración, es como cuando la grasa se acerca al fuego. ¿Cómo somos transformados? Bueno, somos transformados porque vamos tomando poco a poco la naturaleza de Dios. Empezamos a darnos cuenta de que hacíamos cosas o de que hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero nos damos cuenta cuando nos acercamos a Él para que Él nos examine. Podemos estar en silencio. No se trata de palabras. De repente usted va a venir a la presencia del Señor y se le acabaron las palabras. Y la gente dice, pastor, ¿y cuando se me acaban las palabras, qué hago? Bueno, no haga nada. La oración no es necesariamente decir cosas. La oración es un encuentro de dos personas. Y si en ese encuentro a usted se le acaban las palabras, no significa que se acabó la oración. Significa que se acabaron las palabras, pero usted está ahí en silencio. A la mujer está llorando, a la mujer está meditando, pero está orando porque está dedicándose a usted. Escuche bien lo que dije. Le está dedicando un tiempo a usted, no a Dios. La gente cree que cuando ora le hacen un favor a Dios, como si Dios se va a morir si usted no ora. No, que se puede morir es usted, nosotros. Dios no necesita de tu oración. Somos nosotros los que necesitamos de la oración. Dios está dispuesto, Él está allí, 24/7, con su poder absoluto. Dispuesto a bendecirte, dispuesto a quebrantarte, dispuesto a usarte, dispuesto a transformarte. Y la tercera cosa que el Señor le dice es, y orando, no uses vanas repeticiones
como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Lo que el Señor está diciendo es bien interesante. No te preocupes por el discurso. No creas que porque digas palabras elegantes yo te voy a escuchar mejor. Si no tienes palabras elegantes, no te angusties por las palabras elegantes. Las palabras elegantes casi nunca pueden ser sinceras, porque las palabras sinceras casi nunca pueden ser elegantes. Ven a la presencia del Señor con lo que tengas. Si tienes angustia, dile que tienes angustia. Si tienes hambre, dile que tienes hambre. Si tienes rabia, dile que tienes rabia. Mira los salmos. Muchos de esos salmos son oraciones. Y en esas oraciones los salmistas derraman su corazón. Le dicen al Señor, tengo angustia, tengo dolor, tengo alegría, tengo tristeza, tengo rabia, ayúdame. ¿Por qué no me escuchas? Es decir, la oración tiene que ser un clamor sincero. Si usted tiene tristeza, dígale al Señor que tiene tristeza. Si usted no tiene ganas de orar, dígale, Señor, no tengo ganas de orar. Yo sé que debo orar, pero no tengo ganas. Ayúdame. Pero al decirle eso, usted está orando. Ahora, observe que los discípulos que le hacen esa pregunta al Señor, se la hacen porque lo están observando a orar. Porque Jesús tenía una vida de oración. Cuando nosotros decimos que Jesús tenía una vida de oración, creo que la gente no entiende eso. Porque parece que eso fuera como un juego de palabras. Porque como sabemos que Jesús es Dios, nos cuesta entender que Él oraba. Como si por el hecho de ser Dios no necesitaba orar. Tenemos que aclarar una cosa. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Las dos cosas. Cuando nació y vino a esta tierra a tener un ministerio de más de 3 años, no interactuó como Dios, interactuó como hombre. Cuando tenía que comer, comía. Cuando tenía que dormir, dormía. Jesucristo no hacía un milagro para no comer. Comía. Se molestaba como cualquiera de nosotros, como lo hizo en el templo por la irreverencia de los que estaban vendiendo cosas allí. Y tiró las mesas al piso, las tiró con violencia. Y agarró una correa y le dio a todos los que estaban ahí de irreverente. Era una actitud de una persona que está molesta porque están irrespetando la casa de Dios. Cuando tenía que orar, por supuesto, oraba. Su ministerio fue un ministerio terrenal. La Biblia dice que se despojó de su gloria. Que se despojó de su gloria significa que no utilizó su condición divina para ministrar entre los hombres. De manera que Jesús fue tentado como tú y yo somos tentados. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Sabe lo que eso significa? En todo. Y venció la tentación, pero no la vence como Dios, porque Dios no puede ser tentado. Si fue tentado, obviamente fue tentado como hombre. Jesús tenía un ministerio exitoso. Predicaba, enseñaba y sanaba. Y tuvo más éxito que cualquier otro líder en la historia. Nunca Jesucristo fue derrotado. En todas las circunstancias que se enfrentó a ministrar entre la gente, tuvo éxito. Fíjense, por ejemplo, el caso de Marcos 3:20. Dice, y se agolpó de nuevo a la gente de modo que ellos no podían ni comer pan. El equipo de Jesucristo, los 12, dice Marcos, se agolpó de nuevo la gente. La gente se agolpaba cuando Jesús pasaba. Cuando sabían que Jesús estaba, la gente se agolpaba. ¿Por qué? Porque sabían que Él iba a resolver los problemas. Sabían que Él resucitaba, curaba, sanaba, daba alegría. Pero cuando la gente sabe que tú tienes un poder, la gente te busca. Y la gente no te deja ni comer. Por eso la multitud acosaba tanto a Jesús y a los 12 que a veces no les daba tiempo para comer. Miren el caso de un leproso que Él sana. El Señor sana al leproso y le dice, no se lo digas a nadie. El Señor no está interesado en la publicidad. El Señor no se parece a esos líderes hoy que
oran por un enfermo y el enfermo se sana y quieren que todo el mundo lo sepa y lo publican por todas las redes. El Señor le decía a la gente, no se lo digas a nadie. Pero el leproso, por supuesto, demasiado feliz para no decirlo, no le hizo caso a Jesús y comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. O sea, Jesús tenía un problema logístico con su fama, que era que la gente no lo dejaba tranquilo, sino que se quedaba afuera, Jesús se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. En una de las ocasiones que Jesús estaba ministrando en el mar de Galilea, dice Marcos, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre la barca lista, tenían una pequeña barca ahí en el mar de Galilea, a causa del gentío, fíjense, a causa de la multitud, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando del ministerio de un hombre poderoso. Tiene tanto poder que la gente cree que si lo toca van a ser sanados. Están ahí en el mar de Galilea y la gente por tocarle se arremolinan unos arriba de otros y le caen encima. Dicen que los que tenían plaga le caían. Y Marcos dice que todos los que lo tocaron fueron sanados. Un hombre demasiado exitoso. En Marcos 6:31 hay un detalle de una de las multiplicaciones de panes y peces, ¿se acuerdan? El Señor está multiplicando la comida, acaba de multiplicar la comida, la gente está muy excitada por eso, y el Señor está despidiendo a la gente al final de la tarde y le dice a los discípulos que, bueno, que va a despedir a la gente y que lo esperen en la orilla, porque Él va a despedir a las personas y luego los va a encontrar en la orilla del mar de Galilea. Y dice la Biblia, enseguida hizo a los discípulos entrar a la barca para ir delante de Betsaida. Y después que los hubo despedido, o sea, después que despidió a la multitud que estaba muy excitada por la multiplicación de la comida, oigan lo que hizo Jesucristo. Se fue al monte a orar. Se fue al monte a orar. Tengo una gran angustia por esto, hermano, porque en mi ministerio, que está focalizado en la oración y en la santidad por decisión del Señor, me encuentro con que la oración, la vida de oración, es la cenicienta de la iglesia y la cenicienta del liderazgo. Hay líderes que están al frente de congregaciones, que están al frente de grandes ministerios, pero que ellos no tienen una vida de oración. Y obviamente si no tienen una vida de oración, no tienen dirección divina. No saben orar. Son teólogos. Saben mucho de la Biblia. Saben trazar un mensaje. Saben dar una escuela dominical. Son profesores en los seminarios. Pero no tienen una vida de oración. Y al no tener una vida de oración, no pueden responder cuando la tentación llega. ¿Y saben por qué no pueden responder cuando la tentación llega? Porque lo único que sirve para responder cuando la tentación llega es la vida de oración. Cristo lo dijo hace 2 milenios. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dolorosamente, cuando hablo con gente con la vida partida en pedazos, y hablo muchas veces con esas personas, les pregunto, ¿tienes una vida de oración? ¿En qué momento te acercas a la presencia de Dios? Y dolorosamente esos momentos no existen. No, pastor, yo no oro. Yo oro formalmente. Si tú le haces un examen de teología, sacan A. Summa cum laude en teología. Pero no tienen vida de oración. Y aunque están en la iglesia, llevan una vida mundana. Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La educación cristiana que hemos estructurado durante años
es una educación que informa, pero no transforma. Sabemos mucho de la Biblia, pero saber mucho de la Biblia no significa saber mucho de Dios. Para conocer a Dios hay que acercarse a Dios. Y las dos categorías que nos acercan a Dios son la lectura devocional de la palabra y la oración. Esa lectura devocional de la palabra y la oración nos van transformando. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra es la palabra de Dios. Es una palabra viva. Es una palabra que fue escrita para nosotros. Pero es la mente de Dios. No siempre la entendemos. Pero a través de la oración nos vamos acercando poco a poco y vamos siendo transformados un poquito hoy y un poquito mañana. Cuando el Señor se encuentra con los discípulos que no pudieron llegar a Bethsaida porque había una tormenta, estaba amaneciendo, era la cuarta vigilia de la noche. Es decir, que después de hacer un milagro portentoso, el Señor se fue al monte a orar. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Hay un pasaje que nos fotografía la vida de oración de Jesús. Y levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió Jesús? Pues salió de su casa. Levantándose muy de mañana, sale de su casa, siendo muy oscuro, y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El hombre más famoso de la historia, el hombre que siempre hizo milagros y resucitaba muertos, el hombre que nunca tuvo que hacer una oración para que el Señor lo ayudara porque su ministerio no estaba funcionando. No, Cristo nunca tuvo que hacer eso. Tenía éxito total. Pero tenía un respeto por la vida de oración. Se fue a un lugar solitario, de madrugada, salió de su casa. No esperó que la gente lo rodeara al amanecer. La oración tiene que tener un lugar en tu vida y tú tienes que decidir cuánto tiempo oras. Y tienes que decidir qué cosas tienes que dejar de hacer para orar. No puedes permitir que la estructura de la iglesia te sabotee el tiempo de oración. Tienes que aprender a decir no. Tienes que aprender a separar tiempo para estar en la presencia de Dios. No importa lo que diga el resto de la gente. Cuando Jesús salía de madrugada a orar, se iba a un lugar solitario. ¿Por qué solitario? Porque no quería que lo molestaran. Tenemos que buscar ese lugar solitario para estar en la presencia de Dios. Ahí está el éxito de la vida cristiana. Bueno, como Jesús no estaba donde la gente quería, le buscó Simón y los que con él estaban. ¿Dónde está Jesús? Aquí está la gente, hasta que lo encuentran. Marcos 1:35 al 37. Y hallándole, por fin, hallándole, le dijeron, todos te buscan. O sea, Señor, ¿qué estás haciendo aquí en este rincón escondido? Allá está la multitud esperándote. Cristo sabe eso, pero Él sabe y decidió que a pesar que es Dios, está viviendo en la tierra y está sometido a un mundo maldito que lo tienta y que lo invita a pecar. No utiliza su condición de Dios, porque no nos salva como Dios, sino como hombre. Y como hombre tiene que orar. Jesús nos enseña que Él, a pesar de ser Dios, tiene un respeto por la vida de oración. Yo te invito a que hagas un pacto contigo mismo, ahora mismo, y le digas, Señor, perdóname, yo quiero tener un altar de oración. Y comienza a hacerlo en privado. No importa si es corto, no te angusties por el tiempo, pero hazlo todos los días. Va a ser difícil, el enemigo le tiene terror a la oración. Cuando te metas en la vida de oración, el enemigo va a tratar de sacarte de allí, pero insiste, insiste.
No importa lo que sientas, importa lo que creas. Cuando te acercas a Dios en oración, te conviertes en un cristiano poderoso. Haz un pacto entre tú y el Señor ahora mismo en tu corazón para tener una vida de oración. Gracias por tu presencia y por tu palabra. Oro, Señor, para que tu iglesia y este liderazgo de la iglesia pueda tener una vida de oración que los transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias.